En Valladolid, Onofre se dio unos cuantos días de buena vida, feliz de no servir a rey ni a Roque. Cuando dejó pelado el monedero, a la fuerza se reposó. Andaba libre como gavilán, pero no hay esclavitud que iguale a la falta de comida. Aún así, no quiso limosnear, porque pensó, no es propio de guitones, que es triste robar, pero más triste es pedir. Sin dineros, con el hambre royéndole las entrañas y el vestido cada vez más desastrado, anduvo con vergüenza entre las gentes. Insufrible trabajo es querer un hombre comer y no tener qué. Más fábricas hizo esas noches que un maestro de cantería, cuál buena, cuál mala. A ser forzoso referirlas todas, tendríamos de aquí a mañana. De modo que abreviaremos con el sacrilegio que le aprovechó. Hasta aquí de momento. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, es un placer estar aquí en este segundo diálogo con Pepe Villuela y Sara Águeda. Nos han querido presentar este fragmento al principio y ahora voy a hacer una pequeña presentación y vamos a hablar un poco de la obra de ayer, de la música, luego habrá tiempo para que les preguntéis lo que queráis. Pepe Villuela es actor, humorista, payaso y escritor. Y quien no relacione a Pepe Villuela con una silla o con una escalera es que disfruta de la divina juventud y debería de buscar un vídeo de estos en YouTube. Se licenció en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y también en Arte Dramático por la RESAD. Y ha desarrollado su carrera en teatro, cine y televisión. En el ámbito teatral ha participado en montajes como Rómulo el Grande, Miles Gloriosus, Metamorfosis, El Pisito y Rinoceronte, por el que recibió el premio Max al mejor actor protagonista. Y aquí en Olmedo, en 2022, encarnó a Tartufo, bajo la dirección de Ernesto Caballero. En televisión ha interpretado el personaje tan famoso como el de Aída, Olmos y Robles y Matadero, siendo galardonado con el premio Ondas al mejor intérprete masculino en ficción en 2013. En cine ha intervenido en títulos como Tierra, La gran aventura de Mortadelo y Filemón y su secuela Misión Salvar la Tierra y Marcelino, el mejor payaso del mundo. Es miembro y presidió la organización Payasos sin Fronteras, con la que ha actuado en Cenas en Conflicto. Ha publicado la novela Bestiario del Circo, El vientre de la carpa y varios poemarios, entre ellos Y amarte sin saber, Silenciario y La luz en la memoria. Y ahora, el pasado mes de junio, ha publicado esta joyita que habéis podido comprar ayer, una edición preciosa sobre el Guitón Onofre, El pícaro perdido, con unas ilustraciones preciosas de Carlos Baonza. Gracias, de Carlos Baonza. Y Sara Águeda es arpista especializada en interpretación histórica. Se formó en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid, el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, la Escuela Superior de Música de Cataluña y la Universidad Autónoma de Barcelona. Inició su trayectoria como músico escénico en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde ha participado en montajes como El viaje del Parnaso, Don Gil de las Carzas Verdes, Las manos blancas no ofenden, El condenado por desconfiado y El perro del hortelano. Colabora con numerosos grupos dedicados a la música antigua, entre ellos Música Ficta, la Capilla Jerónimo de Carrión, Música Alchemica, la Grande Chapelle, Vandalia, Ópera Omnia, Ensemble Vedado, Capella de Ministers y Capella Sante Crucis. En diversos festivales ha desarrollado programas centrados en la práctica teatral del Siglo de Oro, como el Teatro del Arpa, la humana fragilidad, el Arpa de nuestra tierra, el Arpa del Rey David, Ovino y Enséñame a soñar. Paralelamente colabora como intérprete, compositora y diseñadora de espacios sonoros en producciones teatrales y lecturas dramatizadas con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Factoría Teatro, el Vodevil, Voces de la Lengua y la Fundación Siglo de Oro. En fin, ya después de las presentaciones oficiales,
La primera pregunta, supongo que es obligada, sobre lo que es el texto y la importancia histórica que ha sido recuperar una tercera novela picaresca. Entonces, después del Lazarillo y el Guzmán, y ayer explicaste un poco después Sí. qué importancia tenía para ti, pero me gustaría saber si muchas veces hay gente que dice que se encuentra el personaje o el personaje le encuentra a él. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has conseguido, cómo dio contigo Onofre? ¿O con vosotros? Pues realmente yo creo que como pasan muchas grandes cosas en la vida, ¿no? Por casualidad, no hubo una intención de buscar o de intuir, no tenía ni la más Te encontró él a ti. Sí, pues nos encontramos en el metro. Yo iba leyendo un libro acerca de otra autora que nos interesaba para construir, crear un recital poético. Sorana de la Trinidad es una jovencita del siglo XVI que era admiradora, discípula, aunque no directa, pero sí a través de la lectura tanto de Santa Teresa como de San Juan. Y esta monja, pues tenía un padre que era noble, y este noble, parece un cuento, pero es así, tenía un administrador de su fortuna que era Gregorio González, que es el autor del Guitón Onofre. Entonces, buscando material sobre Sorana, apareció de pronto mencionado en aquel libro Gregorio González y la novela Guitón Onofre. Eso, bueno, pues lo que enciende es la curiosidad en mí y me pongo a buscar alguna edición de las pocas que había y lo leo. Y entonces, claro, pues el tesoro que nos pertenece a todos, en este caso literario, ¿no? Ese patrimonio inmaterial pero absolutamente valioso, quizá precisamente por lo inmaterial que constituye lo literario, pues me parece que puede ser una buena excusa para llevarla al teatro, porque el teatro, a fin de cuentas, lo que convierte es la palabra escrita, la tinta, en algo encarnado, que es lo que hacemos o intentamos hacer los actores, ¿no? Poner la palabra en nuestro cuerpo, encarnarla y llevarla hasta la gente. Por un lado está la lectura, pero por otro está la posibilidad de contar la historia a través de nuestro cuerpo y de nuestra representación y de nuestra interpretación. Y nos pareció buena idea el intentarlo. Es una novela que en principio pues no anima excesivamente a ser llevada al teatro porque es prolija, contiene muchísimos refranes, en determinados momentos se estanca, con lo cual no fue escrita la historia para ser representada. Entonces, bueno, pues nos dedicamos a hacer una labor. Cuando digo nos, hablo de Bernardo Sánchez, que es pues un autor y dramaturgo riojano también. Una cosa que nos motivó también mucho a hacerlo es que el hecho de que fuera riojano. Yo soy riojano, Bernardo riojano, entonces esta cosa un poco de la patria chica de decir, hay que recuperar este texto que anda perdido y que anduvo perdido. También esta historia nos pareció interesante, es decir, un manuscrito que se pierde, que viaja al otro lado del Atlántico, que vuelve de nuevo a Europa y que un día es encontrado, esto de que hablamos de la casualidad. El manuscrito encontró a aquel señor encontró el manuscrito, no lo sabemos. Coincidieron y eso produjo un chispazo y después un incendio, ¿no? El libro se publica y acaba sobre la escena. Así nace, con el interés de poner el teatro al servicio de la literatura y creo que del placer también, tanto de los que interpretamos la historia como de aquellos que la reciben. Y poner en valor también este otro pícaro que andaba perdido. De ahí viene el título de la función, ¿no? Guitón Onofre, el pícaro perdido y ahora pues encontrado. Sí, es una historia, a mí me parece una historia preciosa y en mi humilde opinión, la representación de ayer o la puesta en escena que hacéis está llena de recursos. A mí me ha parecido una maravilla cómo habéis llevado la picaresca escena. Y dentro de esta puesta en escena, la música, Sara, es algo como casi un personaje más. Cuéntanos cómo has realizado el trabajo de la creación musical, si son piezas que ya son más antiguas. Bueno, alguna está claro que no, porque la de la flutera no creo que existiera, la jota, pero
Cuéntanos un poco más. Pues bueno, el proceso ha sido muy, muy bonito porque este arpa, que es el arpa de 2 órdenes, es un instrumento que era protagonista en la península ibérica durante todo el Siglo de Oro. Muchas veces se asocia a España con una guitarra, ¿no? El instrumento de España es la guitarra, la vihuela, pero realmente el instrumento que dominaba allí en el teatro de corte palaciego, en el corral de comedias, incluso en la iglesia, era este instrumento. En los inventarios que hemos encontrado, pues en las iglesias había 1 o 2 arpistas y luego en muchas obras de teatro se hace referencia y hay documentos que incluso el arpista hacía papeles como de gracioso, segundo, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, pues era fundamental. La pieza está a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. Entonces, bueno, lo que ha sido coger músicas pues, de Cabezón, de Antonio de Cabezón, uno de nuestros grandes del Renacimiento, y piezas muy curiosas. Todas las piezas que son cantadas son los famosos tonos humanos, que eran muy propios del Siglo de Oro. Te iba a preguntar sobre eso después, así que ya aprovecha. Entonces, los tonos humanos eran piezas que se metían en las obras de teatro. O sea, por ejemplo, Calderón de la Barca siempre trabajaba con un músico que se llamaba Juan Hidalgo, que era arpista. Entonces eran piezas que, bueno, pues que narraban, resumían, hacían acotaciones, ¿no? de las obras de teatro. Y llegaron a tener tanta importancia y ser tan exitosos que llegaron a hacerse conciertos solos de tonos humanos. O sea, llegaron a tener una entidad propia. Lo otro que había también eran los tonos divinos, porque en aquel entonces, claro, la línea entre lo profano y lo religioso era muy delgada y de hecho hay muchas veces que cambiaban los textos, es decir, un texto que podía ser de adoración a la Virgen, pues si le cambiabas 4 palabras se convertía en la adoración a la amada. Entonces la línea era muy delgada y además el cambio de los textos es una práctica muy común que llamaban la contrafacta. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues he cogido tonos del siglo XVII y les he cambiado un poco el texto, he hecho una contrafacta para adaptarlos a nuestro Gitón Onofre, ¿no? Entonces, en realidad, dices, bueno, ¿lo has cambiado? Bueno, lo he cambiado, pero era una práctica que se hacía habitualmente en el siglo XVII. Y bueno, sobre todo también para la acción, para avanzar en la acción, pues hay también numerosas danzas, que era la música instrumental de aquel entonces, que era en muchas ocasiones, bueno, siempre era improvisada. De las danzas tenemos a lo mejor 8 compases y los músicos pues creaban a base de esos 8 compases y ese bajo ostinato, que era un bajo continuo, se improvisaba como pues hacen los músicos del jazz, vamos, eso es una práctica que se hace, que aprendes. Sí, una jam, iba a decir ahora. Es una jam, sí. Es una jam. Entonces, yo siempre digo que los músicos que nos dedicamos a la interpretación historicista, sobre todo pues eso, a barroco, renacimiento, tenemos más en común con el jazz que con la música clásica, porque incluso todo lo que canté ayer, lo único que está escrito es la voz y el bajo, todo lo que pasa en medio es improvisado también. Se improvisa obviamente con unas normas y unos códigos. Había un lenguaje que tienes que conocer y en ese lenguaje te tienes que meter, pero bueno, es bastante libre. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, pues toda esa música pues acompaña pues las hazañas del Gitón y sobre todo también pues todos los efectos especiales los hemos querido hacer manuales, ¿no? Que fueran hechos en vivo y directo, que no hubiera, bueno, pues que los golpes, la olla, que con fuera los todo. achiperres. Los achiperres, lo que llamamos comúnmente Pepe y yo los achiperres. Y bueno, pues ha sido muy bonito el proceso, el trabajo también con Luis Dors, el director, pues me ha dejado mucha libertad para hacer, siempre, bueno, pues te dejaba proponer todas las músicas y lo hemos creado en conjunto y ha sido muy bonito el proceso. Sí, cuando empezaba a torcerse la historia del pobre Gitón, bueno, yo no sé si es tan pobre, pero que el pobre Gitón, y hacías, bueno, no sé qué sonido hacías, Sí, que es un personaje más que se nota que está empezando en la conciencia del personaje a entrarle la venganza. Exacto, todas las venganzas o las necesidades de venganza, o sea, tanto para hacia él como él hacia otros, es a través de la zanfoña, ¿no? Que es, o viola de rueda, que es uno de los instrumentos pues propio de los romanceros, de los ciegos. Entonces, bueno, pues eso alimenta esa sed de venganza que tienen los personajes. Sí, ¿qué opináis los dos? ¿Que os compadecéis más del personaje o le veis más un personaje vengativo? A lo largo del proceso de ensayos discutíamos mucho sobre esto y de hecho como todavía no se había mostrado al público, dudábamos mucho de la acogida que podría llegar a tener Onofre, ¿no? Pensábamos que iba a caer muy mal, porque hay una cuestión
yo creo en el personaje. A él le caracteriza la venganza. Es una palabra que utiliza muchísimo a lo largo de la función y al final lo refuerza diciendo que la venganza ha sido para él un camino de salvación, un camino de perfección, incluso, ¿no? Sí, aludiendo pues, a los términos más místicos. Porque, claro, valorábamos que su venganza en muchos o en algunos casos es considerada, o puede serlo, como justicia, más que como venganza, más que hay un punto de justicia, pero claro, cuando se pasa de frenada, cuando la justicia venganza, te la tomas tú por lo que... Cuando ya alcanza determinadas cotas se convierte en un personaje cruel y en un personaje bastante despreciable. Sí. Y hay un momento en su vida en el que ya no duda en absoluto en trepar por encima de quien sea, no haciéndole falta. Cuando el hambre aprieta, que este texto con el que hemos iniciado alude a eso, es decir, cuando una persona tiene hambre, de alguna manera se le disculpan muchas cosas porque es de justicia recuperar su derecho a comer. Pero cuando esa necesidad está colmada, ya el pretender seguir escalando socialmente para convertirse en alguien poderoso, económicamente fuerte, sin importarle torturar y hacer daño a los demás, es cuando ya pierde pie y se convierte pues, en un corrupto más, se convierte de los primeros corruptos de la historia. Pues no sé, no creo que sea de los primeros, porque me parece que la corrupción lamentablemente nos ha acompañado pues probablemente desde que salimos de la cueva, ¿no? Ahí se debieron empezar ya a rapiñar todo tipo de artículos. Creo que, bueno, lamentablemente, pues eso, la codicia y el egoísmo y la falta de empatía, lamentablemente, bueno, pues forma parte de nuestro ADN, ¿no? de ese deseo de dominar a los demás. Por eso creemos que la función, lamentablemente, no va a envejecer. O sea, no ha envejecido en estos 400 años y no lo va a hacer. Pero sí pensábamos que caería mal. Y se nos ocurrió la idea de que no fuera propiamente Onofre quien hablara de sí mismo, que fuera un cómico. Por eso hemos construido la idea de que son dos cómicos de la legua que van y viajan y llegan a los pueblos y cuentan la historia de un libro perdido, del libro de Onofre, en el que se habla de así como el tópico del manuscrito encontrado, como para quitarse las culpas. Sí, eso es. No soy Onofre, no me tiréis piedras, no. Cuento la historia de Onofre, nada más. Sí, supongo que la moraleja del final del cuento es que el poder corrompe, sí, y toma la salida fácil de meterse en un convento, en un monasterio y ya quitarse todas las culpas. Bueno, en aquel momento, efectivamente, pues la Iglesia te salvaba de cualquier tipo. Si conseguías alcanzar un grado alto, pues no ibas a ser. Pero bueno, esto pasa también hoy en día en los ministerios. O sea, sí, porque es que tiene mucha gran diferencia con el resto de la picaresca o más antigua, porque es verdad que el motor es el hambre, pero no es lo principal es la venganza. Y luego hay un par de cuestiones que también lo diferencian, como por ejemplo que haya una mujer que sea la que le da palos, sino un hombre, porque los demás eran todos hombres. Y la alfabetización, que me llamó a mí mucho la atención cuando lo leí. Digo, anda, mira, un pícaro que aprende a escribir y encima hace todas esas cosas. Lo malo es cómo acaba utilizando ese conocimiento claro. Bueno, pues para engañar, ¿no? Para los demás. Sí, ahí se abre otro debate interesante, ¿no? Cómo, bueno, pues la cultura puede servir para liberar, pero también pues el conocimiento puede ser utilizado para controlar y para bueno, pues no para hacer una sociedad más justa, sino todo lo contrario. Sí, se abren debates muy interesantes con la actitud de Onofre ante la vida. No es un cuentito inocente y yo creo que está cargado de reflexiones y de dardos, pienso. Sí, y de crítica social. Crítica, sí, sobre todo, bueno, pues a ese determinado comportamiento humano que tiene que ver con lo delictivo y con lo que ya no es justificable. Y Sara, también me ha llamado mucho la atención que lo explicáis en la edición,
que ha sido un detalle al principio de la obra. Bueno, luego ha tenido otro detalle Guitón, el Guitón Onofre, que es lo que tenía de importancia afinar, o no sé qué término se usaba también, no me acuerdo ahora, afinar desde el Renacimiento, que era como alinearse o equilibrarse con el microcosmos y por extensión con el cosmos. Sí. Y tú al principio de la obra estás así afinando. Luego tú tocas, ¿es un laúd? Es una vihuela. Una vihuela y estás desafinado, claro, porque tú no estás... Ayer especialmente. Ah, que no está preparado eso. No, supuestamente tengo que hacerlo bien. No, pero mira, yo había interpretado que el pícaro no está en consonancia con el cosmos, pues y de ahí el... Lo notamos, porque nos puede venir muy bien. Pues sí, hay muchas... Bueno, el arpa es uno de los instrumentos más antiguos que existe y historias y narraciones acerca de su simbología hay todas las de ellas, ¿no? Orfeo, el rey David, hay un montón de historias. Pero es verdad que es muy curioso que en el siglo XVI y XVII, en muchas ocasiones, los instrumentos de cuerda pulsada, guitarras, laúdes, arpas, en los cuadros aparecen afinándose. En vez de tocándose, aparece como con el gesto de afinarse. Caravaggio, por ejemplo, en uno de los cuadros más famosos que tiene, aparece el músico afinando, luego tocando las clavijas. Entonces había una concepción de que cuando tú afinas un instrumento, incluso Platón, cuando habla de la lira, dice que la lira tiene que estar bien afinada. Si no está bien afinada, no vale para nada, ¿no? Entonces, afinando, en el acto de afinar, tú ordenas tu microcosmos y entonces, por ende, afinas el cosmos, ¿no? O sea, es una cosa de orden cósmico, de orden armónico. Digo, Señor, la verdad, no he de mentiros a vos. ¡Ay, no! ¡Ay, qué picarón, qué picarón! Oye, ¿y cómo se llama esa dama? ¿Y dónde vive? No se veía aún la lumbre, salía ya el humo a borbotones. Es importante estar afinado. Dije, señor, pues Felipa. Felipa es su nombre y es hija de un señor muy principal. ¡No te creo! ¡Ay! Cuéntamelo todo por extenso. Dime, amigo, por tu vida. Sí, ahora era yo su amigo. Oye, venga. ¿Quién te llamó y qué ocasión tuviste para hablarle? Y cuando subiste a su casa, ¿en qué se entretenía? Cuando entraste, ¿quién la acompañaba? Y en entrando, ¿con qué donaire te recibió? ¿Con qué semblante? ¿Estaba triste? ¿Estaba regocijada? Cuando vi que me preguntaba tantas cosas, temí que me cogieran mentira, porque quien ha de mentir ha de tener buena memoria. Y le dije, pues señor, pues un día, pasando por su puerta, bajó una criada a hacerme subir, lo que hice con mucho respeto y sombrero en mano. ¡Oh, Onofre! ¡Qué listísimo que eres! Bueno, ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Bueno, pues mandó salir a la criada y quedóse ella sola. Está más... ¡Oh! ¡Contento sin medida! ¡Oh! ¡Singular fortuna! ¡Oh! ¡Venturosa oportunidad! ¡Oh! Bueno, de las 5 vocales del alfabeto solo quedaba para él la O. ¡Oh! Prosigue, Onofre, prosigue. Pues sí, bueno, me preguntó qué tal está tu señor, don Teodoro. ¡Oh! Otra vez la O. ¡Oh, Onofre! Mi nombre se sabía. Pero prosigue. Sí, señor, me preguntó qué tal estaba vuesa merced, en qué ocupaba su tiempo, hasta lo que comíamos. Bueno, ¿qué le dijiste a eso? Pues, señor, díjele la verdad, que vuesa merced come fuera de casa y de prestado. ¡Ah! ¡Echado me has a perder! ¡Oh, eso le dijiste! ¡Oh! ¡Me tomará por un mísero!
Yo le dije, señor, que no soy tan necio, que esas cosas no son para dichas. Pues díjele que nos tratábamos como unos duques, que esta es casa de 1000 provechuelos y que aquí se come, vamos, más que saludablemente. ¡Ay! Onofre, qué peso me quitas de encima. ¿Qué? Y toma, me dijo. Y me dio 2 reales. Ahí fui yo el que dijo. Y prosiguió. Onofre, desde hoy te nombro mi despensero. Ve al mercado, compra una pierna de carnero y llenemos los vientres para celebrar. ¡Sí, señor! No hay mentira mejor aprovechada que entre amantes. Las creen con tanta facilidad. Las cosas que conseguimos con ingenio son mucho más agradables que las que logramos por fuerza. Otro día me mandó que le llevara a su dueña una caja de conservas. Mejor idea no pudo ser. Muchos bocados comí. Y yo otro día me hice con una vara de cintas verdes para dárselas a mi amo, fingiendo que la dama me las había dado para él. ¡Oh! ¡Cintas dichosas! ¿Cuánto puede la mentira, eh? Comenzó a besarlas, declinando la O. ¡Oh, Onofre, para corresponder a este presente, mañana has de llevarle un cabrito. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Eso será, señor, muy acertado. Ay, como sanguijuela le iba yo chupando la sangre. Lo bonito del teatro. Hasta que... ¿Cómo trabajas? Bueno, pues así es la vida, ¿no? Aquellos serenos y brillantes soles volvieron a tornarse en nublados, oscuros y tormentosos. Vuesas mercedes dirán qué pasó, pues yo se lo voy a contar. Don Alberto, el padre de la dama, de doña Felipa, propuso a mi amo un negocio particular y fue forzoso ir a su casa. Bueno, mi amo saltaba de contento. Yo rabiaba de pesar. Claro, lo que es bueno para el hígado es malo para el bazo. Llegamos a la casa y entramos. ¿Se puede? Sí, venga, entra, pam, pim, pam, buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, pues subimos a donde estaban el padre y la hija. Bueno, yo al punto salí de la estancia y estando atormentado de pensamientos, mira, abrió la criada un aposento tan ricamente adornado que me admiró. Y preguntéle por las cosas que allí había. Y ella me dijo: ay, venid que os enseñe y os muestre, señor. Venid. Ahí está, mira, sí, aquí, sí, ras, fiscu, flin, claro, sí, ay, venid, mirad, señor, mirad. Este es nuestro Señor Jesucristo, que lleva la cruz a cuestas, porque al pobre lo llevaban por la calle de Amargura. Ahí, mirad, señor, este es San Jerónimo. Sí, señora, ¿y esta cama tan linda? Ay, en esta duerme mi señor, don Alberto, y en aquella de al fondo, de aquella estancia, duerme mi señora, doña Felipa. Ay, mirad, esa perrilla, ay, que en ella descansa con su collarcico de cascabeles. Es el tesoro más preciado de la casa. Ay, venía, muñita, escucha con ricotina. Pues la tomé en mis brazos. Y al punto salió mi amo.
Y me miró, pues ya, iba hecho una en la ponzoña. escena de las fotos, hay Suelta una- la perrilla, vino a por mí, quise escapar y me atrapó. ¡Ay, señor, señor! ¿Qué he hecho? ¿Qué culpa tengo yo? En eso veo que estás culpado. ¿A quién le diste la caja de conservas? ¡Flash! Sí, flash, ¡flash! Señor, pues ¿a quién? ¿A doña Felipa? Ah, sí, ¿eh? ¿Y el cabrito? ¡Flash! ¡Flash! Pues el cabrito también, señor. Ah, sí. Y entonces, ¿cómo, estando solos los dos, dudó de mí, se extrañó y no consintió que le tocase, ni aún la mano? ¡Que no te conoce! ¡Que no te conoce! ¡Pa! Y de ¡pa! ¡Oh, madre mía! Pero, señor, ¿cómo puede decir eso? Y entonces, ¿por qué me ha dicho la criada que vuelva yo luego a la casa? Sino para que vuesas mercedes se puedan encontrar solos y sin testigos. Sin duda. ¡Ah, claro! Doña Felipa temió que algunos estuviera escuchando. Idea. Entonces creo que Pues por tu vida. muy bien cuál es el Si te dijo eso la criada, puede enriquecer su vuelve luego a la casa y averigua qué ha sido esto. ¿Qué significa este desprecio? Sí, sí, señor. Sí, señor. Fuese. Una cosa es ver Yo también me fui musical como pensando en no volver más a mi pensión sacristana. Pero los hados me pusieron de nuevo en el camino de la venganza. La venganza, la venganza, la venganza. Salía yo ya de Sigüenza y andando por el campo, ¡uy! Llegué a un corro donde unas damas saber que estás conviviendo en ese momento con estaban bailando. es lo que hace que el teatro y la música se tengan. En el corro estaba Ana, la criada de doña Felipa. Ay, y la perrilla faldera, Que es mi amiga. el tesoro más preciado de la casa, con su collarcito de cascabel, se había ido tras ella. De los sentidos, porque bebe, se alimenta, Se me encendió el ingenio de la brillantez, y comencé de la inocencia de a halagar con la que se- a la perrilla, no a la criada. Bonita, bonita mía, bonita, bonita, vino hacia mí, volví a tomarla en mis brazos, uy, uy, y disimulando y procurando no ser visto, me alejé con la perrilla, sin ser, como les digo, visto, y llegué a casa del sacristán. Allí estaba, esperando. Ay, 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 señor, que he estado con doña Felipa, y vuesa merced lo estará esta noche. Señor, bien conoce vuesa merced esta perrilla, ¿no? La vio antes. No podrá doña Felipa negar que es suya, como negó las cintas. Al interés. Y como la serpiente sedujo a Eva, le aseguré que doña Felipa me había dicho que con el collarcico de cascabeles de la perrilla, ay, el collarcico, la perrilla, no, con el collarcico de cascabeles, se procurase esconder en unas corralizas de su casa, hasta que los sintiera dormidos, y entonces subiera a los corredores y entrara en el aposento del padre, haciendo sonar los cascabeles y fingiendo él ser la perrilla. Bien. Mire, y de ahí, señor, podrá pasarse a la estancia de doña Felipa, donde podrán, bueno, pues, hablarse con espacio. La obra ¡Ay! Pero qué entendimiento tan divino.
este ardido Onofre, si no es persona celestial, nadie lo pudiera maquinar. ¿Lo habéis imaginado? Y bueno, señor, ¿qué pensáis hacer? Hombre, ejecutar y cumplir. Que quien no se aventura no pasa la mar. Mira, en dando las 9, llámame. Premio Nobel de la Paz. Al punto que dio la hora le llamé. Más deseo tenía yo de verle en el lazo que el de verse en los brazos de su amada. Mira. Hombre, hemos fabulado. Cuando entró en el aposento del padre, no sabemos si Gregorio sonando cascabeles hablaba de una segunda parte. Estaba quizá dejándole y fingiéndose en la perrilla. una realidad todavía, o a la posibilidad de dejar a El padre entendió ser la perrilla, pues la habían echado de menos y se levantó a recibir. Cuando reconoció al tacto la fiera bestia, el padre comenzó a dar voces. ¡Ah! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Se levantaron todos los de la casa y a golpes lo pusieron como nuevo. Pero no quedó ahí la cosa, porque le quitaron los calzones y le cosieron las faldas de la camisa al pescuezo, dejándole las manos presas. Y cuando les pareció ya ser bien amanecido, le pusieron en la puerta, hecho de medio abajo un Adán, y le pusieron a correr la calle con el rabo entre las piernas. ¡Tolón, tolón, 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 tolón! Amor, trompicábalas, amor, al trisgón y sus trastadas. Y cómo las trompicábalas, 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 barajábalas con celos que son del descuido, trampas y tan sazonadas burlas que suelen picar, que rabian. Y cómo las trompicábalas, 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 trompicábalas. ¡Qué calamidad! Bueno, y así acaba otra hazaña de nuestro Guitón Onofre. Vuesas mercedes decidan si les parece amena, divertida, repugnante. ¿Seguimos o no? Ay, que sí, mujer, que seguimos. La vida empujaba a Onofre a una huida hacia adelante. Salí de Sigüenza a uña de caballo. Volví a la cabeza tantas veces que temí quedarme de piedra como la señora esposa de Lot. No veía un bulto que no se me antojara, una recua de sacristanes, y así, corriendo, llegué a Ita. Y allí entré en una posada. ¡Hombre! La de Sigüenza, moza, ¿cómo está guapa? Un jolgorio. Había en aquella posada un estudiante que se dirigía a Salamanca, principal, que llevaba un criado de a pie, otro de a caballos. Aunque dicen que no hace el hábito al monje por la ostentación, se juzga la hidalguía. Bueno, cenamos, pero como grandes. Me preguntó de dónde era, a dónde iba, hiciéronme luego cama y me mandaron a acostar. No sin antes haberme obligado a rezar un rosario. Bueno, así se pasó la noche. Y a la mañana siguiente almorzamos
de nuevo, como grandes, previo rezo de otro rosario. ¡Ay, Pedrito! ¿Otra vez? Sí, otra vez. Era don Diego, que así se llamaba el estudiante, un santico. Y bueno, pues, ¿qué hicimos? Pues partimos de allí y en el camino hacia Salamanca, que es hacia donde él se dirigía, me hizo contarle mis infortunios y mis desasosiegos. Y yo lo hice con sumo gusto. Pues señor, mira, yo vivía con una vieja. ¿Qué sería? Desde entonces te la huiste por el cabeza, agua hirviendo. Y él, con una frutera, que vamos, que me quita el raso, y dice, ¡qué rabia que te has sentado! Y dice, y luego hace ese cristal, y me dice que no me va a comer, bueno, vamos, y le digo, toca el digo los cascabelitos, y toca los cascabelitos, y le digo, ¡ay, que sé! Y tolón, por la calle, todo toleando. Cuando acabé, pues él me dijo, ¡ay, Onofre! Mucho divertimento me han dado tus aventuras, pero hombre, mejor fuera que, aunque tu ingenio es ameno, lo emplearas en mejores obras. Pero señor, le dije, ¿qué quiere vuesa merced que haga? Una persona de tantas calamidades cercada como yo. Y sin que me viera el bachiller, me froté una cebolla por los ojos para que se me sobraran un par de lágrimas. Ay, señor don Diego, la vida es una morcilla. Ay, Onofre, hijo, mucho me reconforta verte tan arrepentido. Mira, para que no tengas que hacer travesuras, que haces muchas travesuras, quiero darte instrucción. Conmigo vas a aprender hasta latín y quiero que te quedes conmigo, pues lo poco que de la vida me reste. Pero señor, tan presto se piensa vuesa merced morir. Ay, Onofre, no hay hombre que sepa cómo ha de estar su cuerpo de aquí a la tarde. Pero señor, lo que durare la vida merece vivirlo y gastarlo en vivir con contento. El que no vive contento, el que solo piensa en la muerte. Ay, la muerte. Ay, la muerte. Bueno, con don Diego me iba muy bien, muy bien. Aunque no se le caía el rosario de las manos, con verme rezar a mí, pues toda la pesadumbre se le pasaba. Pero se ordenó. Hizo clérigo, se ordenó teatino. Y sus votos lo llevaron a él a un conventazo. Y yo me volví a quedar en la miseria y sin techo. Respecto a la silla, pero de las que pendían los calderos. Y me hice y trepé por ellas hasta poner... Puede ser incluso llegar a convertirse en un compañero de ¡ay, cómo te coja! Ante el escándalo, el padre Raudo salió a la ventana. Bueno, pues Sigüenza, anoche, cuando llegamos a Sigüenza, la posada... Vas a aprender hasta latín y quiero que te quedes conmigo, pues lo poco que de la... Este ardido, Onofre, si no es persona celestial, nadie lo pudiera maquinar. O sea, y bueno, señor, ¿qué pensáis hacer? ¡Hombre! Ejecutar y cumplir. Que quien no se aventura no pasa la mar. Mira, en dando las 9, llámame. Al punto que dio la hora le llamé. Más deseo tenía yo de verle en el lazo que el de verse en los brazos de su amada. Cuando entró en el aposento del padre, y a partir de ahí es de donde sonando cascabeles y fingiéndose la perrilla.
El padre entendió ser la perrilla, pues la habían echado de menos y se levantó a recibir. Cuando reconoció al tacto la fiera bestia, el padre comenzó a dar voces. ¡Ah! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Se levantaron todos los de la casa y a golpes lo pusieron como nuevo. Pero no quedó ahí la cosa, porque le quitaron los calzones y le cosieron las faldas de la camisa al pescuezo, dejándole las manos presas. Y cuando les pareció ya ser bien amanecido, le pusieron en la puerta, hecho de medio abajo un Adán, y le pusieron a correr la calle con el rabo entre las piernas. ¡Tolón, tolón, 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 tolón! Trompicábalas, amor, trompicábalas, amor, al trisgón y sus trastadas. Y cómo las trompicábalas, 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 barajábalas con celos que son del descuido, trampas y tan sazonadas burlas que suelen pillar. Perrilla, pues la había como nuevo, pero no, y le costó, dejándole. Cuando reconoció al tacto la fiera bestia, el padre comenzó a dar voces. ¡Ah! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Se levantaron todos los de la casa y a golpes lo pusieron como nuevo. Pero no quedó ahí la cosa, porque le quitaron los calzones y le cosieron las faldas de la camisa al pescuezo, dejándole las manos presas. Y cuando les pareció ya ser bien amanecido, le pusieron en la puerta, hecho de medio abajo un Adán, y le pusieron a correr la calle con el rabo entre las piernas. ¡Tolón, tolón, 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 tolón! Trompicábalas, amor, trompicábalas, amor, al trisgón y sus trastadas. Y cómo las trompicábalas, 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 barajábalas con celos que son del descuido, trampas y tan sazonadas burlas que suelen picar. ¡Qué rabia! Y cómo las trompicábalas, 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 trompicábalas. Luego al final está el consultoral. ¡Qué calamidad! Bueno, y así acaba otra hazaña de nuestro Guitón Onofre. Vuesas mercedes decidan si les parece amena, divertida, repugnante. ¿Seguimos o no? Ay, que sí, mujer, que seguimos. Esa pronunciación castellanizada La vida que se utilizaba aquí empujaba a Onofre a una huida hacia adelante. Salí de Sigüenza a uña de caballo. Volví a la cabeza tantas veces que temí quedarme de piedra como la señora esposa de Lot. Yo me veía. Onofre, don Onofre, ¿qué está? Bueno, Onofre, don Onofre, un poquito de ¿qué está, hombre? ¿Qué está? Y ahí fue cuando me decidí e híceme grande escribano. Cogí una orden real, sí, es allá del mismísimo rey. Contrahice las firmas, la reescribí y en ella me daba comisión para cobrar la renta de los millones de toda Castilla la Vieja.
Mi intención era cobrar y cobrar y cobrar y cobrar, hasta poder irme a Francia y gastar a diestro y siniestro. Soy breves, por favor. Pero ya me están llamando. en estas que llegó un alguacil que llevaba la misma orden real. Mi actividad fundamental es concertista. Yo sobre todo doy conciertos. Pero es algo que me atrapó, que ha determinado mucho pues toda mi carrera y que necesito ese espacio de creación también. Y que llegó a los mismos lugares donde yo ya había cobrado. Vista la falsedad, envió alguaciles a apresarme. ¡Ay! Y en Calahorra me detuvieron. ¡Ay! Y me lanzaron a un calabozo y me quitaron todo el dinero que tenía. Me gusta también mucho subirme al escenario. ¡Que no! ¡Todo no! Me quedaron unos 600 escudos que conseguí esconder entre mi ropa y que hicieron más por mí de lo que nadie ha hecho jamás. Determinaron darme un castigo ejemplar. ¡Ay! Me dieron tormento. ¡Ay! Confesé más de lo que debiera. Pero de nuevo la fortuna puso ante mí a un procurador. ¡Ay, qué procurador! ¡Ay, qué procurador! Un procurador hecho a mi modelo. Le llamé y le dije: señor procurador, ya sabe vuesa merced el peligro en el que estoy. Socórrame, porque de no ser por eso, mañana mismo me pondrán en la horca. No, 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 Onofre, me dijo él, no menearé un dedo sin que sea el parecer del letrado. ¡Ay, que no me ha entendido! Le dije yo, y comencéle a hablar en otro lenguaje, que fue sacando de la bolsa 20 escudos, o 30 escudos, o 40 escudos. Que no podrá el dinero. No hay roca tan firme que sus vaivenes no derriben. Y ya con el parecer y el favor del procurador, me decidí a escribir una misiva al corregidor que residía en Logroño, fingiendo que la carta la escribía el Alto Consejo de la Corte de Valladolid. Llamé a mi buen procurador y le dije: señor procurador, búsqueme a 2 hombres armados con sus escopetas y con sus cabalgaduras y que lleven esta misiva al corregidor que reside en Logroño, y para que todo vaya rodado, llévese 100 escudos, 150, 250. La carta decía de esta manera: de la presencia del payaso, creo que ni a oídos de su majestad han llegado las tropelías y bellaquerías de ese Onofre caballero. Ha mandado el rey que se le castigue en su presencia, aquí, en la corte de Valladolid. Y ansí van estos 2 guardias para traerle. Haréis que al punto se les entregue. Bueno, pues el carcelero jefe de Calahorra me entregó a los soldados, que me escoltaron como si me llevaran hasta el castigo. Y en saliendo como a una legua de Calahorra me quitaron las prisiones y las arrojé al Ebro. Como me vi libre de aquella refriega, consideré prudente cambiar de oficio, dejar la escribanía. Pero ¿qué haría? ¿Cómo evitaría el peligro? ¿Cómo salvaría el pellejo? Haciéndome pasar por grande caballero y metiéndome en religión. Y así enderecé mis pasos hacia Zaragoza. Paraba, volvía, paraba, volvía, paraba, volvía, paraba, volvía, paraba. Y así se pasó la noche. Mala para mí, sí, pero
peor para ellos. A la noche siguiente apliqué el duende a mi deseo y les dije a los estudiantes, pues de cenar deben pedir estos duendes, pobres. Yo creo que dejándoles que comer no harán ningún mal. Pienso que con unos solomillos, con guarnición, pan grande del día y un vino del bueno, yo pienso que bastará, ¿eh? Oye, Sí. pues esa ración le pusieron al duende. Madre. Ese payaso. Tan pronto como ellos cerraron los ojos, se me abrieron a mí los del alma. Pues nada, ya Delante de sabes. aquel solomillo. Recordar Qué rico. Así se pasaron varias jornadas. Hasta que una noche, No tiene ninguna rata, sí, y ahora en sí, los tiempos sí, que corren, comenzaron a oírse en la casa que no aparezca ninguna rata. ciertos golpes. Uy, Y oye. Todo era ruido, buena noticia. todo trápala, todo estruendo, desasosiego y fui yo ahí el que de calabaza. me atemoricé. Llamé a los estudiantes. ¡Ah, estáis oyendo! Sí, ¡Ay! Y ahí tuve, por cierto, que era aquel, un señor duende enojado conmigo porque yo le había hurtado del oficio e hincado de rodillas le rogué al señor que tenemos nada, coño, papá, que tenemos nada, duende. Y así se pasó toda la noche. Bueno. Pues lo que había ocurrido era que los estudiantes habían dejado en la lumbre un puchero con algunas reliquias. ¡Ay, sí! Lo había olido un gato que se buscaba la vida y por comerse aquellas reliquias metió la cabeza dentro del puchero y ya, ¡ay! Que no la pudo sacar. Y el pobre animal con el puchero ensartado en la cabeza, aquí caía, acullá se levantaba, volvía a caer, pim pom, y se daba de trompazos por toda la casa. Y además, como la luz era poca, no se discernía que la cabeza fuera un puchero, de manera que parecía un monstruo. Uno de los pupilos de la casa cogió un palo y le asestó con tal tino que rompió el puchero, quedando resuelto el caso. De resultas, todos dijeron, pues era el gato, era un gato el que nos andaba birlando las cenas. Yo dije, ¡no! ¡Que no! ¡Es el duende! El duende, claro, que con apariencia de gato, pues nos ha tomado el pelo. Digo, dijeron algunos. Pero Alonso, el mayor de los tres, dudó de mí. Disimuló, con prudencia. Bueno, a la noche siguiente le dejamos al duende una morcillita por ver qué resultaba aquello. Y como yo andaba muy necesitado de sueño, pues diferí mi lance para más tarde. Pero Alonso, el incrédulo, se levantó. ¿Por qué? Porque tenía tramado zamparse la morcilla. Y bueno, pues se la zampó. Pero no acabó aquí su negocio porque ingenió sustituirla por otra morcilla. Así que desocupó su vientre, bien desocupado, en el plato y se fue a dormir. Y yo me desperté. Y como tenía por costumbre, comencé a hacer ruidillos con la cadena. Para toda la vida. Recuerdo magnífico. ¡Ay, qué buena morcilla te espera! Debió pensar él. Chico, pues ya no reparé. Y mordí. Pero vamos, mordí con ganas.